Gloria a Dios. Bueno, saludamos a toda nuestra hermosa audiencia que puede enlazarse junto a nosotros aquí en otra transmisión más, aquí en nuestra página. Para nosotros es más que un placer que usted pueda estar con nosotros enlazado con el solo propósito, ¿verdad?, de aprender más de Dios y de el poder escudriñar de forma bien específica y de forma bien cuidadosa y, digámoslo de esta forma, también meticulosa, como nos encanta, nos gusta también esta palabra en el castellano, de forma meticulosa la Sagrada Escritura y estos secretos espirituales, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros, tenía para nosotros y que meramente están allí. Lo único que tenemos que hacer es que, bueno, tenemos que ir directo a la lectura bíblica, leer con atención, leer con detenimiento, leer con la sabiduría de Dios y de esta forma entender los misterios espirituales y a través de esto poder entender de forma más específica y de forma más clara el plan de Dios. Esto nos prepara, ¿verdad?, de esta vida hacia la eternidad y de esta vida hacia nuestro destino profético, que es nada más y nada menos que la salvación y el caso, ¿verdad?, de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde Dios ha prometido, ¿verdad?, llevarnos. Bueno, vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre el caso del mundo preadámico porque nuestro planeta ha pasado por diferentes procesos y por diferentes transiciones. Podemos decirlo de esta manera. El mundo preadámico vamos a tocarlo de acuerdo a cómo la Biblia dice y de la manera en la cual se revela los misterios espirituales. Dios, ¿verdad?, usando a sus profetas. Uno de ellos, ¿verdad?, fue el caso de Ezequiel. Otro de ellos fue el caso de Isaías, que ellos dos, basándose en tipos humanos, describieron. Uno describió al rey de Tiro, otro describió al rey de Babilonia, pero en su descripción sobreabundan ciertos atributos que no son atributos humanos. Lo mismo sucede en el caso de Daniel, cuando leímos en el caso de Daniel o cuando leemos en Daniel capítulo 10, que también de esto nosotros, ¿verdad?, dimos un video en donde el príncipe de Persia, cuando se hace esta referencia, que se le aparece el ángel a Daniel y le dice sobre el ayuno de 21 días que estaba llevando a cabo, y le dice que ya desde el primer día ya venía con la respuesta, pero el príncipe de Persia se lo tuvo. Podemos entender de forma clara que este príncipe de Persia no era el ser humano literal, sino que era lo que estaba detrás de bastidores en la esfera espiritual. Lo mismo en este caso viene a ser cuando Ezequiel y cuando Isaías, cada uno, ¿verdad?, por separado, uno se dirige al rey de Tiro, otro se dirige, ¿verdad?, al caso, bueno, en este caso al rey de Babilonia, pero además de dirigirse directamente a ellos, también toma de forma muy específica, fuera de estos modelos humanos, un modelo de un querubín protector que el Señor expulsó, que el Señor se rebeló contra Dios y que Dios lo despojó de todo su propósito ministerial eterno porque en él se halló o se encontró maldad. Y esta rebelión, ¿verdad?, de este querubín, o sea, querubín, mi hermano, nosotros hemos explicado también en videos aquí, ¿verdad?, tanto en Facebook como en nuestra página en YouTube. Hemos explicado que querubín, serafín, tronos, dominios, virtudes, ángeles, arcángeles, no es lo mismo. Es un conglomerado de lo que podemos decir del reino espiritual. O sea, realmente no es lo mismo y la Biblia también especifica sobre todo eso, hasta en la diferencia cómo se ven. Uno de los querubines, precisamente, o en el grupo de querubines, están los 4 seres vivientes, que no solo se habla en el Nuevo Testamento, en la parte profética del Apocalipsis, sino que se hablan, ¿verdad?, también en el Antiguo Testamento. O sea que ya todo estaba planeado. Dios se había, como el ser omnipotente, se había adelantado a todo y ya todo estaba planeado. Por eso se le dice el cordero que estaba inmolado desde el principio. Bueno, por lo menos de lo que podemos, ¿verdad?, decir esto, hablar de esto, o sea, ya desde la eternidad Dios tenía un plan. Bueno, ejemplo, estos 4 seres vivientes. Y bueno, queremos decir, nuestro libro Fe para ser arrebatado al fin de los tiempos, lo tenemos aquí con nosotros. Vamos a hacer una pequeña referencia a nuestro libro, no del tema que vamos a tratar, porque este es un tema más profundo que nosotros, ¿verdad?, estamos tocando, que realmente nuestro libro no lo tocamos. Nosotros más adelante vamos a estar, ¿verdad?, llevando a cabo ciertos proyectos relacionados a este tema, porque realmente hemos visto muchas películas, muchas ilustraciones, etcétera, que tienen que ver con la caída de Lucifer, pero nadie abunda que realmente Lucifer estaba encargado de administrar la tierra en el mundo preadámico. Entonces es una realidad, o sea, es una realidad
y no se ha abundado, ¿verdad? En este caso, en las películas o en lo que los predicadores dicen, porque realmente Lucifer, donde fue encargado de administrar, fue precisamente aquí en la tierra. Lo vamos a probar por la Biblia. Vamos a probar por la Biblia, ¿verdad?, dónde Lucifer fue creado. Vamos a probar por la Biblia dónde se originó todo. Vamos a probar por la Biblia qué fue lo que pasó. Y justamente lo dice bien claro en el Génesis. Por eso yo digo varias veces, he dicho varias veces, he recomendado varias veces que cuando se lee hay que, número uno, saber leer. Si no se sabe, se preguntan, porque para eso Dios, ¿verdad?, eligió o levantó ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, y es tan fácil como no seguir a las personas a las cuales no lo edifican. Número dos, leer con detenimiento significa también ser sumiso y entender lo que son, ¿verdad?, el caso, podemos decir, la gramática, o sea, lo que son las conjunciones gramaticales, cuando hay un punto, cuando hay una coma, y saber distinguir los conceptos. Esto te va a ayudar mucho para el caso de la Biblia, y entender tu propio idioma te va a hacer menos difícil el que puedas aprender otros idiomas, porque una vez que ya tengas, mi hermano, obviamente ready, digámoslo así, o que tenga tu buen español, en este caso en nuestro idioma, el idioma español, que tengas tu buen español y que sepas cómo escribir las cosas, que sepas los conceptos, que sepas definiciones, cuando vengas a aprender otro idioma será un poco más difícil, un poquito más difícil, un poquito más fácil, será un poco menos difícil. Bueno, a veces yo trato de definir así, según yo tengo entendido, en algunos países poco es mucho, pero aquí realmente lo que es en el concepto realmente es el castellano. Poco es que es poquito, o sea, será un poquito menos difícil, será más fácil el poder aprender otros idiomas si ya tu propio idioma lo sabes escribir. Por eso es que muchos hoy en día tienen problemas. No digo solamente del lado hispano, sino también del lado anglosajón. Por eso es que hay tantos problemas hoy en día para aprender apenas, aunque sea decir algunas cosas o defenderse en un segundo idioma. Bueno, Dios tenía todo planeado. Repito, este mensaje no está en nuestro libro Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos, pero voy a hacer referencia a nuestro libro Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos para dar un ejemplo. Y yo me voy a ir, ¿verdad?, a esta parte muy representativa para probar lo que estamos diciendo y entrar de lleno con lo que vamos a explicar, porque una de las cosas que nos prueban que desde el principio, mi hermano, todo estaba preparado, desde que el principio todo estaba preparado, pues obviamente lo que hace la prueba en la palabra son las cosas prefigurativas que podemos nosotros, ¿verdad?, ver aquí. Por ejemplo, ¿verdad?, el caso de los 4 seres vivientes. Usted puede ver, ¿verdad?, aquí que en el caso de los 4 seres vivientes, esta creación, o sea, yo quiero que usted entienda y que usted vea lo valioso que somos para Dios, que aún hasta lo prefigurativo del caso, ¿verdad?, de la humanidad y lo que tiene que ver con el plan de redención de Dios para la humanidad, Dios hasta se crea 4 querubines, que son 4 seres vivientes, que son su plan representativo de Él para la humanidad. Entonces, este es el vivo ejemplo de que todo ya estaba planeado. Por ejemplo, el caso, ¿verdad?, de los 4 seres vivientes, donde ahí, ¿verdad?, usted lo puede ver bien claro. 4 seres vivientes. Aquí en nuestro libro, nuestro libro Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos, Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos, uno de nuestros otros libros, además de nuestro libro Desenmascarando, pero en este caso nuestro libro, ¿verdad?, sobre el caso del arrebatamiento, dice sobre estos 4 seres vivientes, dice sobre el caso, ¿verdad?, de estos querubines. Usted puede ver también en la visión de la gloria divina que estos 4 seres vivientes en el Antiguo Testamento también aparecen, no solo en el Nuevo. Dice Mateo, león, representa a Jesús como rey prometido de Israel. Marcos, becerro, símbolo del Mesías como sacrificio y ofrenda perfecta en nuestro favor. Lucas, rostro de hombre, simboliza al Mesías como hombre perfecto que nunca pecó. Juan, águila, revela al Mesías como hijo unigénito de Dios y como partícipe de la naturaleza divina. Aquí puede ver la ilustración en nuestro libro sobre estos seres tan preciosos, los 4 seres vivientes, en la manera, ¿verdad?, en la que se describe en el caso, ¿verdad?, de la Biblia. O sea que realmente, mi hermano, todo estaba planeado. Todo estaba planificado. Ya todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo estaban hechas, y aunque literalmente ya para ese momento, en el caso, ¿verdad?, de la eternidad, obviamente ni tan siquiera cuando el tiempo existía, ya desde el principio el Señor Jesús había sido ya inmolado, o sea, ya estaba hecho, ya realmente estaba en el plan de Dios. Entonces vamos a hablar sobre este mundo, ¿verdad?,
vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre el caso de este mundo preadámico. O sea, lo que nos llama la atención cuando leemos la Biblia sobre el caso de la Nueva Jerusalén, yo les voy a probar, mientras estemos en el transcurso de esta transmisión, le vamos a probar que esta Nueva Jerusalén siempre ha existido, y si siempre ha existido y tiene los nombres de los 12 apóstoles grabados y tiene los nombres de las 12 tribus de Israel, o de los 12 hijos de Jacob, Israel, que Jacob es Israel, como se le puso el nombre cuando tuvo, ¿verdad?, entre comillas, la pelea con el ángel del Señor, que yo creo que ese no era otro que Jesucristo mismo. Siempre estos nombres estuvieron grabados allí. O sea que antes de que ni tan siquiera los seres humanos existieran, estos nombres han sido grabados en la Nueva Jerusalén. Por eso es que se sabe que estos 24 ancianos, de los cuales se habla en el Apocalipsis, son los 12 hijos de Jacob y son obviamente los 12 apóstoles que componen estos 24 ancianos, de los cuales la Biblia nos habla. Cuando Juan fue transportado al cielo y viene uno de los ancianos y le habla, ese anciano que viene y le habla, uno de esos 24 ancianos, que realmente ancianos no es que sean, que se estén cayendo, no es, o sea, el concepto de anciano en la esfera espiritual no es lo mismo con nosotros en la esfera material. Si en la esfera material hablamos de un anciano, estamos hablando de una persona, ¿verdad?, que está ya en su etapa final de vida, que no tiene fuerza, que ha envejecido. El concepto de anciano en el campo espiritual no es ese, es una persona más bien llena de sabiduría, es una persona muy representativa. Por eso a Dios se le llama el anciano de días y no es que Dios sea un viejito. Eso es lo que yo les quiero explicar. Entonces, de estos 24 ancianos, uno viene y le habla al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan es transportado hacia un evento, ¿verdad?, en el caso del futuro, y como en el caso de ese evento tenía que ver con la redención de la humanidad, no viene un ángel y le habla al apóstol Juan, en este caso en el libro de la Revelación, cuando él escribe lo que ve. Viene uno de esos 24 ancianos, y estoy seguro que uno de esos 24 ancianos era el mismo Juan del futuro que estaba hablando con su yo del pasado. Por eso cuando le hace las preguntas le dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? O sea, le hace preguntas como que si entendiera, porque estaba hablando con su yo del pasado. El yo del apóstol Juan en el futuro estaba hablando con el yo del apóstol Juan del pasado cuando tiene la revelación. Entonces, queremos que usted, ¿verdad?, nos acompañe por aquí, porque, bueno, estos son ejemplos que nosotros hacemos, pero, por ejemplo, bueno, hay que ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre el caso del mundo preadámico. Bueno, la cosa es, nosotros ya habíamos explicado, lo habíamos dicho, astronómicamente se cree que en el universo hubo hace miles de millones de años, por lo menos contando en la línea del factor tiempo, una fuerza que dañó los planetas. La primera rebelión fue la que dañó los planetas y hasta la misma Tierra fue afectada, haciéndola, como dicen la misma palabra, desordenada y vacía. Lo que vemos en el capítulo 1 del versículo 1 de Génesis nos dice que ya, mi hermano, los cielos, la tierra, o sea, la tierra como tal, ya existía. La tierra estaba cubierta por aguas. Este fue el desastre que causó la rebelión de Lucifer. La tierra ya había existido. Bueno, yo le quiero explicar. Algunos teólogos dicen que cuando se refiere en el capítulo 1, en el versículo 1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto, hermano. Punto. Recuérdese la gramática. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios había creado los cielos y la tierra y algo sucedió que la tierra estaba desordenada y vacía después. O sea, mi hermano, entienda quién es Jesús. Entienda quién es el Dios en el cual usted ha creído. Número uno, además de ser, pues obviamente, nuestro Redentor. Número dos, entre muchas cosas que lo caracterizan, Dios es un Dios ordenado. Mire, cuando resucitó, o sea, usted sabe, la ropita la dejó dobladita. Y eso te dice mucho. No dejó todo tirado por ahí. O sea, Dios no va a crear las cosas desordenadas y vacías. Entonces, ¿qué fue lo que la puso vacía y desordenada? Pues la rebelión de Lucifer. Se ve claro. O sea, te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo una creación, hubo un mundo preadámico, hubo una rebelión y entonces la tierra, por motivo de esa rebelión, quedó
impactada. El universo comenzó a sufrir. Nuestro planeta comenzó a sufrir. Entonces lo que podemos ver que también probado astronómicamente, el universo hace miles de millones de años. Entonces, como se trata de ver en el factor tiempo, esta fuerza que lleva a cabo las batallas entre los ángeles rebeldes con Lucifer y los ángeles de Dios causa, ¿verdad?, que los planetas y que el universo entero y que este planeta, entonces, mi hermano, haya este daño. O sea, un mundo caído por causa de la primera rebelión, en donde viene Dios y no hace como tal una creación. Ya estaba todo creado. Lo que hace Dios es que viene y restaura las cosas. Bueno, yo voy a ir y yo quiero que usted me acompañe a buscar en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Y yo quiero que me acompañe en estos textos bíblicos muy importantes. Yo quiero que usted me ayude a buscar en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15. Deje ahí la Biblia y le explico. O sea, Ezequiel e Isaías fueron los profetas que Dios usó para que se hablara sobre la caída de Satanás. Satanás no siempre fue Satanás. Isaías lo llama como lucero. Su nombre era Lucifer. Significa el que emana la luz, el que irradia la luz. La vista bíblica y profética está más que clara. Entonces, para que no se confunda, porque hay pastores que siempre quieren confundir a las ovejitas y quieren encerrar a Dios en su teología. No, eso no es así, eso es así. No. Ezequiel e Isaías se basaron, o sea, se dirigieron cada uno de ellos de forma individual, uno al rey de Tiro, otro al rey de Babilonia. Pero, además de dirigirse a ellos, como ya he venido diciendo varias veces, Dios no tiene límites. La Biblia tiene un lenguaje literal, espiritual, profético y simbólico. Y entonces hay una serie de definiciones que se llevan a cabo que no componen ningún ser humano, aunque vaya dirigido también, aprovechándose de esa ocasión, al rey de Tiro o al rey de Babilonia. Entonces, no se confunda. Yo quiero que usted entienda, la Biblia, si usted ha creído que es la palabra de Dios, no va a ser como ningún otro libro. Usted tiene que leer con la mente de Dios. Entonces, vamos a ver por aquí. Vamos a ir tocando la cosa poco a poco. Tenemos tiempo aquí de sobra para hablar de esto de una manera en la que se pueda entender y se pueda ver claro para que usted no vea que es una mera conjetura. Vamos a ver cómo fue el mundo prehistórico, pero primero que nada yo quiero que usted me acompañe a leer en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15. Lo voy a leer. Dice, referente a este querubín. No es un mero ángel caído, es un querubín caído. Dice, en Edén, escuche y vaya apuntando por ahí, vaya marcando en su Biblia. No hay problema en marcar la Biblia. Más vale que la Biblia esté marcada y que usted la tenga metida en el corazón a que esté nuevecita y empolvada y usted ni la lea. Voy a leer, dice Ezequiel 28, 13 al 15. Lo voy a leer completo y vamos a explicar. Dice, en Edén, escuche, en el huerto de Dios estuviste. Eso ya se refiere a Lucifer. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Atienda a las piedras preciosas de forma bien clara. Esto componía la naturaleza de Lucifer. Esta era su vestidura. Dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Vaya entendiendo, vaya leyendo con pausa. El santo monte de Dios es Sión. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Vaya leyendo por ahí, vaya comparando quienes se pasean por piedras de fuego hoy en día. Pero eso lo vamos a estar hablando. Pero solo quiero que usted, ¿verdad?, vaya aprendiendo, ¿verdad?, a leer pausado. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Biblia registra entonces la existencia de dos Edenes, o sea, dos Edenes. Ese misterio no es conocido por muchos, por eso, ¿verdad?, hasta el momento donde yo he visto desde pequeño en las películas y en todo lo que hablan de la rebelión de Lucifer, no han hablado de esto porque en su contexto de esto es lo que vamos a hablar. O sea, al decir dos Edenes, son
dos etapas. Es un mismo Edén, pero son diferentes etapas por las cuales el Edén ha pasado. O sea, digámoslo así, bueno, dos etapas por las cuales pasó y donde leímos, pues obviamente es la clave para entender sobre el caso del primer Edén. En este caso podemos hacer, ¿verdad?, la diferencia. Edén y huerto no es lo mismo. Te dice que cuando Dios restaura las cosas, porque el comienzo de la creación no fue cuando fue creado el hombre, ya la tierra existía, ya había existido un mundo aquí que Lucifer administraba. Le vamos a seguir explicando. El Edén de Dios ya había existido. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios siembra un huerto en Edén. El Edén ya existía. El Señor hace que se muevan las aguas porque todo había sido cubierto por agua. Hubo un cataclismo por causa de la primera rebelión. Entonces, al quedar descubierto en tierra seca, queda de nuevo al descubierto el Edén. Y allí en ese Edén que existía antes, Dios planta un huerto porque el primer Edén no era vegetal. El primer Edén, lo que podemos ver en la conclusión bíblica, y de eso vamos a seguir explicando, era mineral. O sea, es una cosa bien clara. Ahora, bueno, lo que podemos ver aquí, bueno, Dios planta un huerto en el Edén. Implica diferencia. El huerto en sí puede, como tal, hablarnos, ¿verdad? En este caso del paraíso. Si yo me voy al significado de la palabra Edén, Edén significa deleite. La misma Biblia habla que en la presencia de Dios hay deleite, delicia a tu diestra para siempre. Entonces, si Dios está con nosotros, siempre entonces habrá deleite, porque donde Dios está, siempre va a haber delicia y siempre va a haber paz. Ahora, lo que quiero explicar aquí es que la referencia que hace Ezequiel a Lucifer, donde leímos, dice que Lucifer estuvo en el Edén. Ya él había estado allí antes de que fuera plantado el huerto, donde el Señor viene y restaura, entonces con esta, digámoslo de esta forma, recreación, restaura la tierra y crea un nuevo ser llamado hombre y planta un huerto en el Edén, o sea, una restauración. Dios hace con nosotros una restauración. Va entendiendo la cosa más clara, ¿verdad? Porque el diablo nos odia tanto y va usted entendiendo un poco más, ¿verdad?, de su lugar como ser humano. Sí, porque esto no se trata de clases sociales, no se trata de raza, se trata de que usted es un ser humano y se trata de que usted está aquí para pasar este proceso de transición cumpliendo digámoslo de esta manera, un tiempo para que su propósito profético sea consumado para el caso de la eternidad. Entonces, vamos a seguir por aquí porque queremos llevar el hilo bien claro de la cosa. Hay que entender primero que Edén es el que, pues obviamente, hay que entender primero el Edén del cual se está hablando aquí. ¿Cuál era el Edén donde estaba Lucifer? Porque después, el que usualmente se habla, cuando tú dices Edén, todo el mundo dice Adán y Eva, el huerto del Edén. No, pero el Edén ya pasó por un proceso anterior, donde el Edén no era un huerto, el Edén era no un reino vegetal, sino un reino, digámoslo de esta manera, mineral. Hace mucho tiempo atrás, cuando no existían los seres humanos, cuando no existían, ¿verdad?, los animales, cuando ni tan siquiera existía el factor tiempo, ni el reino vegetal, ni nada de eso, ya Dios había creado los cielos y la tierra con toda la existencia hecha. Volvemos a Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo vamos a dar la pausa ahora allí. Lo primero que se nos dice es que Dios crea los cielos y la tierra en el principio, o sea, creación original, tierra original, porque todavía no existía el desorden y el caos. Ve todo lo que la Biblia nos dice apenas en una pequeña fracción o fragmento. Dice, bueno, vamos por aquí. Lo que yo puedo ver aquí, lo que sigue después de decir, y toda la tierra estaba desordenada y vacía, pues ya es otra historia. O sea, entonces aquí es lo que podemos ver, la gramática con la letra I anexa otra historia, porque ya los cielos y la tierra habían sido creados. Todo ya había, entonces, como podemos ver, todo ya había sido creado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, yo lo que puedo en esta parte dar una explicación. Cuando se dice en el principio, algunos teólogos piensan que ese es el principio del tiempo. Realmente, por lo menos en el caso mío, para yo poderme ubicar de forma bien ordenada en el contexto profético y poder entender todas las profecías bíblicas, nosotros cuento el tiempo a partir de que el ser humano es creado. Y eso se cuenta a partir de dispensaciones. Por eso usted ha escuchado siempre algunos predicadores decir que vivimos en la dispensación de la gracia, porque a partir de la creación
cuentan lo que se llama las dispensaciones para poder contar el factor tiempo que fue puesto de parte de Dios a la humanidad también para su redención. O sea, algunos dicen que al decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que ahí empieza el factor tiempo, pero para otros, al decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quiere decir el principio de este mundo, pero no que realmente el factor tiempo comenzó, porque la primera rebelión, o sea, la rebelión de Lucifer, para algunos sucedió en la eternidad y el factor tiempo viene a ser ya más contado para nosotros los seres humanos. Le pongo el ejemplo. Dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno, dispensación de la promesa, dispensación de la ley, la que estamos viviendo, dispensación de la gracia y luego pues la que será dispensación del reino milenial donde viene Cristo a gobernar la tierra 1000 años. Esa es la manera, por ejemplo, que nosotros, en mi caso, yo uso para contar el tiempo y ahí es donde venimos, ¿verdad? Para el caso de contar el tiempo. Por eso es que por lo menos yo le digo las diferentes posiciones teológicas, pero para el caso mío realmente todo comienza con el caso, el tiempo, yo lo pongo más con el ser humano y lo de la rebelión de Lucifer lo vemos más como en la primera eternidad. Entonces, Edén, lo que podemos ver es que era un lugar que estaba creado en el centro de la tierra de aquel entonces. Y esta tierra fue creada, no le podemos dar tiempo. Si lo pusiéramos en el factor tiempo, fue millones de trillones de años, pero la cosa es que cuando fue creada es imposible de determinar y cuando fue creada realmente el factor tiempo ni tan siquiera existía. Ahora, la cuestión es que, otros teólogos, pues, como veníamos diciendo, que llaman a eso supuestamente el principio del tiempo, pues yo lo llamo lo que sucedió en ese tiempo en la eternidad. Lo que podemos ver con este caso es que los cielos y la tierra han sufrido diferentes etapas destructoras. Cuando vemos en la Biblia el plural cielo, lo vemos ya en Génesis cuando se dice en el principio, y en esto pues está la cosa clara. Cuando la Biblia menciona esto, ya la tierra había sido creada hace mucho. La palabra hebrea para tierra es, en el significado en el español, tierra seca. El nombre Adán significa el rojo, porque la tierra virgen es roja. Ese es el significado, por lo menos de Adán, porque Dios crea al hombre precisamente del polvo de la tierra. O sea, ya la tierra estaba completamente, realmente no había aguas. O sea, las aguas que inundaban la tierra comienzan a partir del verso 2 hacia el verso 9. Aquí tengo la Biblia abierta, hacia el verso 2, hacia el 9 de Génesis, cuando dice que las aguas estaban sobre la tierra y la cubrieron, porque allí era donde estaba el caos. Entonces, desde el principio ya existía el Edén. Cuando viene la existencia de Adán y Eva, podemos ver, ¿verdad? Aquí en el caso de la Biblia, dice que Jehová planta entonces el huerto del Edén, o sea que el Edén ya existía, pero no el huerto. No había antes huerto vegetal. Vamos de nuevo y deje su Biblia abierta, ¿verdad? En la cita bíblica que le dimos en Ezequiel capítulo 28, dice, pues cuando habla de Lucifer, y dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, eso hace referencia a dos implicaciones, donde primero Lucifer se ve introduciéndose en los dos Edén, en el que fue asignado antes de la caída y después en el huerto del Edén. Él fue el que pactó con la serpiente antigua para hacer caer al hombre en el huerto del Edén. O sea, se metió en los dos Edenes. Ahora, lo que podemos ver aquí, se introducen los dos Edén, en el Edén de las piedras de fuego, que así sería entonces la tierra en el versículo 1 de Génesis, y en el huerto de Adán y Eva. La descripción literal de Lucifer era en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Asimismo, él era el que tenía el dominio y el control de la tierra primitiva, aquí del capítulo 1, versículo 1 de Génesis, antes de Adán y Eva, antes de que ni tan siquiera la humanidad, ¿verdad?, viniera y existiera. La apariencia de esta tierra, podemos decir de esta tierra antigua, era solo un supercontinente llamado científicamente Pangea. Se lo repito, era un supercontinente llamado científicamente Pangea. No estaba dividida en continentes, era una placa enorme donde estaba Lucifer en el mero centro, en el Edén, donde junto a la tercera parte de los ángeles, ¿verdad?, adoraban a Dios desde esta placa supercontinental. Y fue precisamente desde esa placa supercontinental llamada Pangea que entonces viene Lucifer y él planea la tan conocida rebelión.
Hay muchas ilustraciones. O sea, Dios no crea al diablo y a veces algunas personas dicen, no, que Dios creó al diablo, que Dios no creó al diablo. Dios creó, la Biblia dice lo que Él creó. Todo lo que Él crea, lo crea perfecto, lo crea bueno. Ya lo imperfecciones aquí en la tierra por el ser humano vino por el pecado. Pero Dios no creó a un diablo. Dios creó a un querubín. Hermoso, perfecto en todos sus caminos. Él no creó un diablo malo. Lo que pasa es que Dios, la Biblia te dice que Él conoce el bien y el mal. Pero no puede optar nunca por lo malo porque Él es santo. Entonces, el bien y el mal siempre han existido. La maldad no surgió con Lucifer. La maldad existía, solo que Él optó por lo malo. Entonces, la maldad encontró el recipiente perfecto para donde meterse en un ser que era perfecto, que había sido perfectamente creado. Y fue justamente en ese ser, que hoy en día es el maligno. Él ya no es lo mismo de antes. Todas esas vestiduras que te habla en el caso de la palabra de piedras preciosas, que él ya no las tiene. Eso Dios lo removió de eso en el caso, ¿verdad? Cuando él cayó. O sea, usted no puede, ese Lucifer dejó de existir. Lo que existe ahora es el engañador, el enemigo de las almas, pero no ese ser. Dios no creó al diablo. Él eligió ser diablo. Yo voy a leer ahora, yo quiero que ahora me acompañen en Isaías capítulo 14, versículos 13 al 15. Es muy importante que usted me acompañe en todas estas citas bíblicas que estamos dando para que podamos entender en su contexto todo lo que estamos explicando aquí, porque yo no voy meramente a decir que esto y que lo otro. Yo quiero que usted vea por la Biblia y que usted aprenda a buscar los tesoros ocultos que hay aquí. Dice Isaías, repito, Isaías capítulo 14, versículos 13 al 15, dice así: tú que decías en tu corazón, esto es referente a Lucifer, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios lo derribó. Entonces, esa tierra primitiva era completamente distinta al tiempo de hoy, al mismo tiempo antiguo de la humanidad, del mismo tiempo de Adán y Eva y del mismo tiempo de Noé, que eran bien antiguos. Esto era todavía más antiguo. Esta tierra primitiva tuvo que haber sido una poderosa y hermosa perla brillante en el universo, que si un astronauta pudiera salir y mirar desde afuera el planeta, realmente al ser digámoslo así, al ser primeramente algo mineral, realmente brillaba por la luz de todas las piedras preciosas mencionadas aquí en la misma Biblia. La Biblia te las menciona, lo acabamos de leer. Y entonces la luz que irradiaban las criaturas espirituales que estaban acompañadas por Lucifer, las criaturas espirituales que Dios creó antes de sembrar el huerto en el Edén, antes de la rebelión, tuvo que haber sido algo impresionante en el universo. Había balance en el universo. No hay el caos que esto provocó, que si usted coge ahora mismo un telescopio y mira, habrá por ahí planetas divagando, aturdidos, porque ese fue el caos, los estragos que trajo esta rebelión de Lucifer. Ahora, vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículos 6 al 10. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 10. Yo lo voy a leer para que usted, ¿verdad?, escuche sobre lo que la Biblia dice. Vamos a ver. Dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer por aquí verso 9, Génesis capítulo 1, estamos leyendo versos 6 al 10 en el capítulo 1. Dice, discúlpenos que estamos algo congestionados por el cambio de clima, pero bueno, seguimos. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas, o sea, la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. O sea, todo esto no es una creación, sino una restauración y una reformación del desorden
que causó Lucifer con la rebelión y caída junto a la tercera parte de los ángeles. Por eso se utiliza el verso hizo, no creó. ¿Ve usted por qué es tan importante y tan diferente cuando leemos, verdad, las cosas bien claras en su contexto, que a veces ni tan siquiera hay que ir directamente a los idiomas originales? Solamente hay que saber leer nuestro propio idioma. O sea, se usa la palabra hizo, no se usa la palabra, verdad, creó. Entonces, mi hermano, sigo leyendo por aquí. Vamos a seguir viendo por aquí lo que estamos viendo aquí en la palabra. O sea, cuando tú haces a partir de lo ya existente. Usted puede buscar el concepto. O sea, crear es traer a la existencia lo inexistente, lo que hizo continuamente Dios con todas sus creaciones. Porque todas las criaturas espirituales y nosotros somos hechos por Él y para Él. La Biblia también dice eso. Entonces, estas dos palabras, hizo y creó, son muy diferentes una de las otras. Entonces, ¿qué podemos ver aquí donde leímos, mi hermano? Bueno, aquí se nos está describiendo, es que hay que leer atento, dice. Bueno, aquí lo que podemos ver es que se está describiendo una inundación, porque si en el verso 1 del capítulo 1 en Génesis estaba la tierra, entonces, ¿cómo era posible que lo que acabamos de leer nos dice que ahora estaba cubierta y oculta en aguas? Ahora, esto quiere decir que por causa de la caída de Lucifer, la tierra primitiva estaba sepultada en aguas por causa de la caída. O sea, que hubo como un tipo de primer diluvio, antes del diluvio de Noé, mucho antes. Es lo que podemos ver. O sea, estamos leyendo la Biblia, lo estamos viendo ahí. O sea, el reino edénico de antes era un reino que había sido encargado por Lucifer, según lo que podemos ver en Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Vamos a llevarlo poco a poco. Ezequiel 28, 13 dice, mire, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y ahí, verdad, te describe todas las piedras preciosas, que eran un total de 10 piedras preciosas, que eran la estructura de Lucifer antes de pecar, tanto así que la palabra le dice sello de la perfección. Entonces, mi hermano, te está diciendo, él era encargado del mundo antiguo. Él era encargado de la tierra antes de que estuviera desordenada y vacía. Pero es que si el mismo profeta Ezequiel te lo está diciendo, ¿cuál es la razón o por qué estaba en el Edén o por qué estaba allí? Porque Dios lo puso ahí. Ninguna criatura espiritual va a estar allí porque se le ocurrió, sino porque Dios la pone allí. Entonces, Dios lo encargó ahí. Dios le encargó, ¿verdad? En el caso de aquí de la tierra, el Edén de la tierra. O sea, está clara la cosa aquí. Ahora, en toda la placa supercontinental, que podemos ver que estaba en el centro a la tierra primitiva, estaba pues obviamente el reino que Dios le encargó. Lamentablemente, pues la palabra nos habla de que él se llenó de vanidad, o sea, quiso ser semejante al Altísimo. Todas esas piedras preciosas que lo componían a él, el Señor, mi hermano, se las quitó. Cuando él se reveló, él ya no es lo mismo. Toda la placa supercontinental que estaba en el mero centro de la tierra primitiva, ahí estaba el reino que Dios a él le encargó. Él estaba lleno de luz, fuego, piedras preciosas, y en ese lugar había un monte donde se reunían las criaturas espirituales, y estaba también la Nueva Jerusalén sobre el monte de Sión. O sea, la Nueva Jerusalén ya ha existido mucho antes, y era lo que decíamos al principio, y era una ciudad que obviamente Dios, nuestro Señor, ya había preparado antes de todas las cosas. O sea, y que estuvo aquí en la tierra primitiva. Yo quiero que usted me ayude a leer, porque vamos a seguir leyendo. Esto es, mi hermano, su identidad. Yo le estoy hablando de su identidad como creyente. Esto es la identidad, lo que tiene que ver con usted, porque esto también tiene incluido las promesas de Dios. Él ha prometido llevarnos a esa ciudad. Ahora, sigamos leyendo en Ezequiel. Dice, escuche, por favor, escuche bien. Dice, los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse, ¿dónde? Dice en la Biblia, en el santo, pero es que si te lo está diciendo, en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Primero, o sea, te menciona que estuvo en Edén, y ahora dice que estuvo también en el monte de Dios. ¿Y qué monte era ese en el de la tierra primitiva? Bueno, vámonos rápidamente a Hebreos 12:22. Si yo lo tengo aquí marcadito, Hebreos 12:22. Hebreos 12:22 te dice cuál es ese monte edénico del mundo primitivo. Hebreos 12:22. Lo voy a leer. Dice,
sino que os habéis acercado al monte ¿de qué? De Sión. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, el monte de aquel Edén era el mismo monte de Sión. Y donde está el monte de Sión, también entonces está la Nueva Jerusalén. En el mundo que había sido encargado de administrar Lucifer, este mismo planeta, estaba el monte de Sión y estaba la Nueva Jerusalén suspendida en el cielo. Ya existía, tenía en ese momento también los nombres de los 12 apóstoles y los nombres, mi hermano, de los 12 hijos de Jacob. Y Lucifer, yo no me imagino rascándose, mi hermano, la cabeza cuando aún era un ser perfecto sin saber de dónde eran esos nombres. Todo había estado preparado, ya el Señor tenía todo preparado y sabía todo lo que iba a suceder. Pero Dios no quiere robots y Dios no se va a detener de hacer una creación, mi hermano, porque hayan unos rebeldes. O sea, realmente, o sea, Él murió hasta por nosotros, se entregó por nosotros porque sabía que no todos lo íbamos a rechazar. Él sabía, Él se entregó, Él hizo todo porque sabía, mi hermano, que le íbamos a amar de corazón y Él no quiere robots. Por eso Él permitió también todos los chismes de Lucifer, la rebelión de Lucifer. Por eso no intervino con anterioridad, porque entonces de esta manera el universo quedaría como testigo, quedaría ante el universo de testigos lo que es una rebelión, y viendo precisamente que ese querubín caído no tenía razón. Y realmente Jesucristo, cuando vino, lo explicó de una manera sencilla en el lenguaje humano. El trigo debe de crecer con la cizaña. Luego la cizaña será arrancada y echada al fuego. Bueno, seguimos por aquí porque yo quiero llevar el hilo bien claro sobre esto de este mundo primitivo. El monte de aquel Edén era el monte de Sión. La tierra primitiva componía el Edén como capital y el centro de adoración a Dios con Lucifer y los ángeles. Es lo que podemos leer, ¿verdad? Aquí yo me estoy dejando guiar por lo que la Biblia dice para ir dando la explicación ordenada. O sea, eso estaba repleto de criaturas que adoraban a Dios desde la tierra. Sobre la parte de arriba del monte estaba la Nueva Jerusalén sobre un cuadrado. O sea, la Nueva Jerusalén estaba suspendida en el aire sobre el monte, ya que ese monte era, al parecer, una forma de portal para poder adentrarse y llegar al trono de Dios en las alturas. Yo sé, mi hermano, que los ángeles tienen, ¿verdad?, un poderío que vuelan a velocidades inimaginables. Pueden moverse con tan solo el pensamiento, pero hay lugares más distantes, como el caso del mismo trono de Dios, donde estos mismos seres necesitan portales. Y Dios, como todo Dios, aunque Él no lo necesita, Él como quiera se mueve en medio de ellos, porque Él es Dios. Yo una vez tuve aquí una revelación donde el mismo Señor Jesucristo, yo voy entrando a mi cuarto y yo de momento veo en la pared como un portal abierto y yo me asusté, ¿qué es esto? Y veía a un angelito pequeño que preparaba el camino a alguien que venía llegando, pasando por ese portal para entrar a mi casa, y era el Señor Jesús. Mi hermano, es lo más lindo que yo he visto. Bueno, lo he visto varias veces, pero esta ocasión fue muy especial también. Entonces, la manera en la que el maestro venía caminando, su rostro, como iba envuelto, hablaba de una santidad, hermano, que eso en este mundo usted, mi hermano, a ese nivel, Dios mío, será cuando lleguemos nosotros allá arriba que usted entonces la podrá ver, la podrá experimentar y podrá ser parte de eso, porque realmente era algo increíble. ¿Cómo podemos nosotros ilustrar la manera en la cual estaba suspendida la Nueva Jerusalén? El portal directo para llegar al mismo trono de Dios. Vamos a verlo por aquí. O sea, así es que nos la describe la Biblia. Y así es como precisamente estaba en ese mundo primitivo. La Nueva Jerusalén sobre un cuadrado. La Nueva Jerusalén estaba suspendida en el aire sobre el monte de Sión, ya que ese monte, como venimos diciendo, era al parecer una forma de portal para poder adentrarse y llegar entonces hacia el trono de Dios en las alturas. En la eternidad, como pues venimos diciendo al comienzo, ya Dios tenía todo preparado. Entonces, lo que queremos ahora darle, ¿verdad?, directamente la cita bíblica para que usted lo vea. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, parte B. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 en la parte B dice: del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya todo estaba preparado. O sea, mi hermano, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque por Él ya son. Estas cosas vienen a ser
un poco difíciles de entender para la mente humana finita. Muchos misterios espirituales vienen a ser, ¿verdad? Precisamente un poquito, ¿verdad? Digámoslo de esta forma, difíciles de entender para algunos, pero como en la manera en la que estamos explicando ya podemos, mi hermano, ver de forma bien clara un poquito, ¿verdad? Allí en la explicación. O sea, ya en esa nueva Jerusalén, en la tierra antes de la rebelión, ya estaban los nombres de los 12 apóstoles grabados en la santa ciudad desde siempre. Y eso tuvo que haber sido un misterio para Lucifer. Nombres de 12 humanos que no existían todavía. Después de la rebelión, el monte fue sacado de la tierra y trasladado a los cielos porque no podía estar aquí, pues obviamente por el pecado. Pero no es el pecado del hombre. Repito, no fue el pecado del hombre. Fue el pecado de Lucifer. Este monte, el monte de Sión, bueno, lo podemos ver de forma ilustrada así. Ahí usted puede ver, vamos a meter por aquí, el monte, aquí está el monte, y ahí estaba la nueva Jerusalén suspendida. Es una ilustración perfecta que nosotros, ¿verdad?, conseguimos, ¿verdad?, para poder explicar así de forma clara. Entonces, después de esta rebelión de Lucifer, el monte fue sacado de la tierra y trasladado a los cielos porque no podía estar aquí por el pecado. Entonces se cerraron las puertas para Lucifer y aquella gran ciudad junto con el monte desapareció de aquel lugar primitivo. Se fue y Lucifer recordaba, le venían a la mente los recuerdos gloriosos, pero ya no podía entrar al reino celestial. Y él tampoco se podía arrepentir. Pecó en un nivel de conciencia donde se quedó como es, un rebelde. Después de la caída, el primer Edén quedó completamente vacío. Lo que podemos decir en lo alto del monte de Sión estaba la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo. Bueno, vamos a leer ahora para entender más, un poquito más. Vamos a leer para entender un poquito más. Yo quiero que usted me acompañe, ¿verdad?, a leer, o por lo menos busque la cita. Yo lo voy a leer, pero la cita en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10, donde usted podrá leer que siempre el monte de Sión está relacionado con la ciudad celestial y también Lucifer fue puesto en el santo monte de Dios y el santo monte de Dios es el monte de Sión. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 al 27. Bueno, pero yo voy a leer solamente algunos versículos, solamente le dejamos completo para que usted luego abunde. Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 en adelante. Vamos a decirlo así. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Ve lo que le estoy diciendo. Ese monte de Sión está con la nueva Jerusalén. Sigo leyendo. Que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Mi hermano, también estaban esos nombres inscritos allí con anterioridad. Eso es, mi hermano, el poder que para Dios representa también el pueblo judío, porque ya fue el pueblo escogido desde antes del principio para que nosotros como seres humanos fuéramos salvos. Él sabía lo que venía, él lo sabía. Entonces es lo que podemos ver bíblicamente hablando, por todos lados se prueba. Entonces, lo que va a venir al final de todo esto es la restauración del mundo que Lucifer dañó, donde la misma nueva Jerusalén descenderá otra vez del cielo y estaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros, todo esto que todo nos está encaminando a la restauración de todo lo que existía ya desde antes de una terrible rebelión con este querubín. Todo nos va a llevar a eso. Entonces es bien importante entender esto. O sea, ya Dios había como que predestinado a su pueblo desde la eternidad. Los nombres de los hijos de Israel, los nombres de los apóstoles, o sea, ya estaban ahí, o sea, guardados. Ahora, el misterio que había, vamos a leer aquí en Colosenses capítulo 1, 26. Yo no voy a hablar nada de mí mismo, que usted crea que es que yo lo estoy diciendo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 26. Todo lo hemos venido probando. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses 1:26. Espero que le demos un tiempito para que usted, porque quiero que se coma, mi hermano, todo esto tan increíble de usted como hijo de Dios. Quiero que se lo dijera y usted vaya poco a poco con nosotros aquí en esta transmisión. Dice Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Yo quiero explicar, mi hermano, lo que podemos leer en Apocalipsis,
En Apocalipsis 21, más específicamente en el versículo 13, dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Yo quiero explicarle que en la eternidad de Dios, no hay norte, no hay sur, no hay este, no hay oeste, porque la eternidad de Dios imposibilita la esencia del tiempo físico. Le voy a repetir, la eternidad de Dios imposibilita la esencia del tiempo físico, porque el tiempo sería como tal, en una explicación que podemos dar, sería absorbido por ella, por el poderío circular como tal de la eternidad de Dios. Las dimensiones de la Nueva Jerusalén nos dan a entender entonces que siempre estuvo conectada con el tiempo físico de los hombres. Eso es lo que podemos ver por el caso de las dimensiones. Entonces, es un cuadrado, como nosotros, ¿verdad?, venimos explicando aquí sobre el caso de la Nueva Jerusalén. O sea, realmente es un cuadrado porque está en la cuarta dimensión, o sea, la profundidad, la altura, la anchura, que pertenece al tiempo físico, nos revela que la Nueva Jerusalén es una morada que está interconectada en el tiempo o entre el tiempo y la eternidad. O sea, que lo que podemos decir es que sin la Nueva Jerusalén tampoco seríamos nada. O sea, es una cosa increíble. Vamos a ver lo que nos dice en la palabra del Señor. Vamos a seguir escarbando por aquí. Juan capítulo 14, versículo 2. Juan capítulo 14, versículo 2 dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí significa dos cosas: las moradas del cuerpo de gloria y las moradas que hay allí para nosotros. O sea, son varias cosas, porque pues en el cuerpo de gloria es que donde nosotros podemos o vamos a poder estar en la eternidad de Dios y vamos a poder resistir, mi hermano, estar frente al trono. Es nuestro destino. Y no solo frente al trono, es sentados con él en su trono. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. La Biblia lo dice. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Miren cómo vamos llevando, ¿verdad?, aquí el hilo. Apocalipsis, repito, Apocalipsis 20, 14 dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Te dice Cordero porque la redención siempre estuvo presente. O sea, siempre estuvo presente en la Nueva Jerusalén para el perdón de pecado. O sea, fue ya un plan consumado por el Cordero desde el principio, el Cordero que es Jesucristo. O sea, él tiene varios nombres: Príncipe de Paz, Verbo de Dios, Cordero de Dios. Ahora, el verso 15 dice así: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. O sea, 12,000 estadios son aproximadamente, si lo damos en kilómetros, son 2,400 kilómetros. Ahora, sigo leyendo. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro, ahora vamos y ahora para el oído y subraye. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Escucha ahora. ¿Cuáles son esas piedras preciosas? El jaspe, zafiro, tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hermano, no sé si usted ha notado aquí lo que hemos estado leyendo, que la Nueva Jerusalén, que estaba en la tierra primitiva como un reino mineral junto con el monte de Sión, de allí que la Biblia describe a Lucifer con las mismas piedras con las cuales nosotros pudimos leer en Ezequiel 28:13. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, las mismas piedras que tenía la Nueva Jerusalén y el muro. Esto dice y prueba que la Nueva Jerusalén ya preexistía en la tierra primitiva original. Y de esas mismas piedras fue creado, era lo que era la esencia de Lucifer. Ahora, voy a leer de nuevo.
Vamos a Ezequiel 28:13. En Edén, vuelvo otra vez, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire, lo mismo, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. O sea, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es, ¿por qué la nueva Jerusalén ya estaba en el primer Edén? Ok, lo que podemos ver, aquella tierra primitiva entonces tenía un monte que era la concentración. O sea, esta tierra primitiva tenía un monte que era la concentración del poder espiritual etérico de las criaturas celestiales, y estaba la nueva Jerusalén como cuadrado. Ahí la Biblia lo dice, ya en el Apocalipsis te habla de ella. Dice 2.400 kilómetros de alto por 2.400 kilómetros de largo por 2.400 kilómetros de ancho. O sea, la longitud, la latitud, la altitud, longitud y anchura en conjunto eran aproximadamente 7.200 kilómetros cuadrados. Era o es, mi hermano, una ciudad majestuosa, enorme y repleta de ángeles, y la ciudad estaba precisamente sobre el caso del monte. Entonces, mire lo que dice ahora, se sigue confirmando una y otra vez. O sea, Apocalipsis 21:10. Lo que vio Juan, dice, me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Yo le he explicado, ¿verdad?, varias veces que esto no es que meramente son cosas judías, los artículos que tienen los judíos, la menorá, etcétera, sino que son réplicas de lo que está ya en el cielo. Mira el nombre de Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén? Bueno, el Señor nos manda orar por Jerusalén, la Jerusalén terrenal, pero no es lo mismo que esta nueva Jerusalén, que ya siempre existía. Entonces, son reflejos de lo que ya preexiste en el caso de la eternidad, en este mundo paralelo. O sea, son reflejos de lo que ya existe en el cielo. Entonces, es una cosa que podemos ver muy impresionante. Ahora, esta ciudad, lo que podemos ver, ya está en los cielos, porque después de la caída todo salió de este mundo y habitamos lamentablemente en un mundo caído de caos. Dios ha prometido llevarnos a esa santa ciudad. La ciudad es cristalizada tal y como es el material del cristal. O sea, realmente es lo que dice, calles de oro, mar de cristal. La ciudad tenía o tiene un gran muro de 144 codos que representan 60 metros de altura, y el muro de piedras preciosas también. Todo era un reino mineral en el principio aquí en la tierra. Entonces, lo que podemos ver, el muro de la ciudad, dice en la palabra, lo que leímos, tenía 12 puertas que representan 12 perlas enormes resplandecientes, y que tenían los 12 nombres inscritos de los hijos de Israel, llamado antes Jacob. Y los nombres de los 12 apóstoles, de ahí es que se sabe que ellos son los 24 ancianos que se nos habla en el Apocalipsis. O sea, son precisamente ellos. Todo esto ya existía desde antes de la caída. Esto estaba en la mente de Dios, estos seres humanos que ni existían. Esos nombres estaban escritos allí. Cuando el mundo primitivo cayó por la rebelión, el universo vive un caos. Entonces usted verá hasta planetas orbitando y etcétera, por causa de lo que pasó hace tiempo en esa colosal batalla entre los ángeles de Lucifer, aliados a la rebelión, y los ángeles de Dios en la batalla primitiva para conquistar los cielos. Por eso el universo sufrió. Los cielos eran nuevos y Dios ha prometido cielos. O sea, los cielos eran nuevos en esa tierra primitiva antes de la rebelión, y Dios ha prometido cielos nuevos y tierras nuevas porque va a restaurarlo todo. Dios va a restaurarlo todo, y nuestra promesa es ir a la nueva Jerusalén. Está entendiendo un poquito, ¿verdad?, más el plan de Dios. Mi hermano, esto tiene que ver con usted. Si usted aceptó a Cristo como único Señor y Salvador personal, esto lo tiene que entender usted porque usted es creyente. Bueno, yo voy a seguir leyendo por aquí y vamos a Ezequiel otra vez. Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 16. Vamos a leer. Ahí, bueno, se dice cómo Lucifer pierde todo en el reino edénico primitivo. Hay que leer atento. Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 16 dice, perfecto, claro, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Mira esa palabra iniquidad, y yo no voy a entrar en esto, pero hemos predicado sobre el misterio de iniquidad, que va a ser revelado con el anticristo, el mismo hijo de Satanás. Bueno, sigo leyendo. Dice, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. Dios lo echa del monte de Sión. Te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea, Lucifer, como tal, este querubín protector,
que se rebela contra Dios. Dios crea un querubín perfecto, se rebela contra Dios. Entonces él es echado fuera de la concentración de la tierra primitiva, donde estaba en el Edén, donde se concentraba la plenitud de la adoración a Dios, y fue echado del monte de Dios porque estaba, donde estaban las piedras de fuego, donde él se paseaba. Y la mejor traducción para pasear aquí sería en las piedras de fuego donde naciste. En las piedras de fuego donde él se paseaba. La traducción más correcta es en las piedras de fuego donde naciste. O sea, caminar sobre las piedras de fuego es lo que justamente podemos ver nosotros hoy en día en muchos rituales y culturas, que usualmente también tienen que ver con el ocultismo, y quizás a él le recuerda eso. Bueno, ahora, Lucifer, cuando fue creado, fue que lo que podemos decir, lo que podemos nosotros, ¿verdad?, escudriñar bíblicamente hablando, Lucifer, cuando viene a ser creado, cuando este querubín viene a ser creado, fue en la superficie de la tierra dentro del monte de Sión, que a su vez estaba repleto de piedras hermosas. O sea, él salió de una estructura mineral cuando fue creado, e inmediatamente el canto, la alabanza y la adoración surgió. O sea, dice la Biblia, y ahora vamos a buscar aquí, y por esto es que teológicamente se ha enseñado que él estaba encargado de dirigir la adoración a Dios. Yo no sé de dónde salen ahora a decir algunos que no, porque lo que quieren es ahora inventar cosas y buscar lo contrario a lo que se ha predicado por años que era real. Mire, voy a leer en la Biblia. Cuando Lucifer nace, pues obviamente él nace cubierto de fuego. Es lo que podemos ver nosotros aquí. Brillante y resplandeciente como portador de luz. Por eso se le puso lucero, Lucifer, el que manda la luz, el que irradia la luz. Como se le dice en el hebreo, que en el hebreo se le dice Heilel. Entonces, trae su estructura espiritual y etérica a la adoración, la alabanza, la música incluida. Te lo está diciendo donde leímos. ¿Qué más prueba usted necesita? Entonces, cuando caminaba, entonaba todos los sonidos de la perfección. Eso es lo que nosotros podemos escudriñar de lo que era su naturaleza. Eso es lo que la Biblia te está diciendo. O sea, cuando caminaba, entonaba. O sea, todos los sonidos de la perfección de la música en los cielos. Se movía y todos los ángeles oían la armonía perfecta. Por eso era el sello de la perfección. Al moverse Lucifer, eso balanceaba perfectamente, digámoslo de esa forma, los sonidos que movían la alabanza a Dios, y todos los ángeles adoraban juntamente con él a Dios. Cuando cayó, todo eso le fue quitado. Cuando él cae, cuando este querubín protector cae, todo eso le fue quitado. 9 de esas piedras preciosas que se le quitaron, y la piedra que es el oro, que representa la divinidad, fue regresada a sus orígenes en el cielo. Ahora entonces podemos entender más en su contexto, lo que en su contexto la Biblia nos está diciendo aquí. Bueno, yo voy a ver por aquí en el caso de Isaías capítulo 14 versículo 13. Yo lo he llevado, mi hermano, poco a poco para que usted nos pueda, ¿verdad?, en este caso entender. Dice: tú que decías en tu corazón. Se sigue hablando y se sigue confirmando. Él estaba aquí. Dice: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estaba aquí. ¿Por qué habla de subir? Si estaba allá arriba. Es que estaba aquí. Lo que pasa es que él subía. ¿Por dónde subía? A través del monte de Sión, por medio del portal de la Nueva Jerusalén. Bueno, es que si usted ve bien atento, eso era lo que pasaba. O sea, él entonces, cuando vemos en lo que él trama, es claro lo que la Biblia dice aquí. Él quiere subir por el túnel del monte de Sión brillante de piedras preciosas. Allí en ese monte, él miraba las bases del trono del Altísimo por el túnel dimensional que lo transportaba o lo transportaría hacia este tercer cielo. O sea, la velocidad de los ángeles y las criaturas celestiales no superan la velocidad con la que se pueden transportar por estos túneles dimensionales, como yo he venido hablando. Y en ese caso, el caso, pues obviamente del transporte era el monte de Sión, que conectaba con la Nueva Jerusalén. Entonces, el mundo fue cubierto de agua, como vengo diciendo, por causa de esta rebelión. Tuvo que haber sido una rebelión impresionante, tuvo que haber sido una batalla impresionante, tuvo que haber sido una batalla colosal, un desastre.
Increíble. Bueno, la cuestión fue cubierto de agua el mundo luego de que Lucifer se rebela y fracasa. Entonces viene la reformación de la tierra. Esta es la frase cuando entonces volvemos. Dice, y dijo Dios en Génesis, no es que Dios estaba creando, es que Él estaba reformando, reconstruyendo, restituyendo lo que el pájaro ese le desbarató por causa de la rebelión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, él descubre lo seco de entre las aguas y en la superficie todavía quedaba y estaba Edén. Entonces Dios crea al hombre y a la mujer y les planta un huerto. Hay más todavía para hablar un poquito aquí. Yo voy a Génesis capítulo 2, versículo 8, donde ahí específicamente se dice que Dios planta un huerto en el Edén primitivo. Este Edén ahora, de la transición por la cual pasa el Edén ahora del ser humano, no es un reino vegetal, no es un reino mineral, ahora es un reino vegetal. El Edén de antes era un reino mineral, ahora este Edén es un reino vegetal. Lo que podemos ver aquí es lo que dice en la Biblia. O sea, y Jehová Dios dice, voy a leer directo de la Biblia, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Sigo leyendo, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahora aquí vamos a entrar a otra parte, porque había gente, una vez me estaban discutiendo, bueno, yo a veces ya yo les hago caso, porque están locos, sobre el caso del árbol de la vida. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para llegar o para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. Es increíble, hasta nos dice el área geográfica. Dice, Pisón, que era el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. O sea, todavía quedaban los minerales de la primera, ¿verdad? Del caso de la primera tierra, digámoslo así. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y ahí también Bedilio y Ónice quedaban minerales. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el tercer nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto es el río Éufrates. La posición geográfica del huerto del Edén era en el Medio Oriente, donde está la demoniera más grande. O sea, ya era algo que era, mi hermano, desde comienzo, ya desde antes de que ni tan siquiera, ¿verdad?, los seres humanos existieran. O sea, podemos leer que todavía van quedando minerales de antes. Dios sigue con el plan en Edén, pero con criaturas diferentes. Este nuevo ser creado es capaz, nosotros como seres humanos, somos capaces de conectar con el mundo espiritual y con el mundo físico. Bueno, le vamos a explicar un poco, por ejemplo, lo que podemos ver aquí, el ejemplo de quizás, ¿verdad?, cómo era la tierra antes, pero ahora Dios crea un nuevo ser. Y entonces este nuevo ser, nosotros somos capaces de conectar con el mundo espiritual y el mundo físico. Un ángel por esencia es espíritu, pero puede tomar forma materializada de camuflaje. O sea, presentándose como jovencito, niño, anciano. O sea, los ángeles tienen ese poder, pero no tienen nuestro cuerpo. Un ángel no tiene cuerpo, espíritu y alma. Por eso es que estos ángeles que pecan en el tiempo de Noé, dejan que su propia morada. Entonces viene esta manipulación de en lo que ese tiempo se conocerá ingeniería genética o algún tipo de, digámoslo así, tecnología del reino de los cielos que usaron para corromperse. Estos ángeles que dejan su propia morada en el tiempo de Enoc y pecan. De eso nosotros hemos hablado anteriormente. No me voy a meter en ese lado. Vamos a seguir explicando esto para así poder, ¿verdad?, llegar en la parte del estudio a lo que también queremos decir relacionado a cuando estaba el segundo Edén. O sea, esto que podemos ver más o menos una ilustración, bueno, quizás así, en este caso, en una parte celestial sería el primer Edén, en el mundo antiguo, digámoslo así, o en la tierra primitiva, donde ni tan siquiera, la cosa es, ni tan siquiera existían seres humanos. Entonces, lo que podemos ver aquí relacionado, ¿verdad?, al caso, un ángel tiene cuerpo, no tiene cuerpo, espíritu y alma. Ellos se personifican, se materializan, pero el ángel no puede conectarnos con el mundo espiritual desde un punto de vista de conexión humana. Eso lo logra el hombre y mujer que vive precisamente en el espíritu, y precisamente por eso es que tenemos estas 7 ventanas del alma. ¿Cuáles son? Bueno, 2 fosas nasales, 2 oídos, 2 ojos y la boca. Y conectado a nuestra alma, yo he explicado varias veces, los que han seguido nuestras predicaciones, el alma está compuesta por la voluntad,
las emociones y la mente. ¿Y cómo se le llama al diablo? El enemigo de las almas. ¿Por qué? Porque él usó los sentidos para hacer caer a la mujer en la tentación a través del pacto que hizo con la serpiente. La serpiente era una criatura que se llamaba el serpiente, era una criatura erguida, era una criatura hermosa, era una criatura que hablaba, que tenía la capacidad del diálogo, del raciocinio, y Satanás ya sabía cómo Dios nos había creado como seres humanos, y ahí fue que nos atacó directo al alma para que el alma se perdiera. No tentó a Adán, tentó a Eva, porque sabía que si tentaba a Adán, Adán iba a saber que aquella criatura posiblemente estaba poseída por una fuerza exterior. Y Satanás, aunque no es demonio, Satanás era un querubín, es un ángel caído. Él tiene la capacidad, a diferencia de otros, de poder poseer. Y es algo bien curioso porque él poseyó a Judas cuando fue a entregar a Jesucristo. Entonces lo más probable poseyó también a la serpiente. Y va a poseer justamente un cadáver clonado del anticristo cuando aparentemente el anticristo muera y lo revivan haciéndole una imagen. Que eso no es otra cosa que un proceso de clonación. De eso me he explicado anteriormente. Pero vamos a sentarnos, ¿verdad?, también en este caso aquí con Génesis capítulo 2, versículo 9. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, sigue leyendo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, vamos a otra cosa que realmente nos abre el pensamiento mucho más allá de lo que tradicionalmente nosotros leíamos o sabíamos. Tal parece que en el huerto del Edén Dios volvió a colocar algún portal dimensional por donde Adán y Eva se acercan para alimentarse y podían ser inmortales. Pero esto de alimentos, yo no hablo de comida, o sea, hablo de la eternidad en Cristo. Donde está Dios está la eternidad. Fuera de Dios tú no eres eterno. Entonces ellos se acercaban a Dios, Dios tenía un trato con ellos. O sea, el Señor también descendía. Ellos eran partícipes del árbol de la vida. Por este lado era un camino o un tipo de portal dimensional. Bueno, vamos a leer bien para que usted no diga que yo me lo invento. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Mire lo que dice. Apocalipsis 22, 2. Vamos ahí. Por favor, yo quiero que usted me lleve la secuencia en todo lo que le estamos diciendo, en todos los textos bíblicos. Y mi propósito es que usted también verifique. Y así yo le enseño cuando usted vaya a escuchar a otros predicadores por ahí por si acaso. Porque de esta forma usted mismo, yo quiero que usted me evalúe y vea que lo que le estamos diciendo es la verdad para que usted crezca. Y para que usted tenga cuidado de las predicaciones que escucha por ahí. Vamos a ver por ahí ahora en Apocalipsis 22, 2. Apunte por allí, por favor. Apocalipsis 22, 2 dice. Mira ahora lo que dice. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. O sea, mi hermano, esta maldición de la que habla aquí conecta a lo que pasó en Génesis, cuando Adán y Eva fueron echados. Mire, lo voy a leer de nuevo. No habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Verdad que conecta? Conecta. Entonces seguimos escarbando. O sea, dice primero que el árbol de la vida se encontraba en el huerto del Edén y ahora está en la ciudad celestial. Está viendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa entonces esto? O sea, ¿a qué verso entonces le voy a dar yo la razón? Bueno, aquí lo que vemos es la misma armonía inspirada que se nos revela un secreto. Esa calle de la Nueva Jerusalén, cuando Adán y Eva, en esa calle de la Nueva Jerusalén, Adán y Eva entraban del huerto, o sea, eran literalmente transportados a la ciudad celestial para comer del fruto de la vida. O sea, vamos ahora, porque es que yo quiero llevar todo por la línea bíblica, porque es que es algo más allá de nuestro entendimiento. Vamos a buscar en Apocalipsis 22, capítulo 14, versículo 16. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida y para entrar por las puertas. ¿En dónde? En la ciudad. O sea, te lo está diciendo la Biblia en Apocalipsis 22, 14. O sea, Adán y Eva fueron expulsados por el pecado. Dios los trasladaba. Justamente los querubines, los
que inmediatamente bloquean es el camino al árbol de la vida. Dios descendía posiblemente también por ese portal dimensional, porque si yo lo vi aquí en una experiencia por un tipo de portal que venía y él mostrándome eso que estaba conmigo, realmente pues él mismo también se mueve, aunque él puede moverse de un lado a otro y estar en todo lugar, él mismo también se mueve por estos portales porque son también creados por él. Ahora, vamos a Génesis 3:24. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es que se confirma una y otra vez. Ve la armonía bíblica, mi hermanito, y de Apocalipsis a Génesis, la cosa está bastante fuerte ahí, es lo que dice. O sea, el camino del árbol de la vida era el camino a la ciudad del Dios viviente. Se bloqueó el portal hacia Dios y para eso vino Cristo, para abrirnos el camino nuevamente. Todo se trata de la restauración, de lo que Dios restauró después de la caída de Lucifer y de lo que Lucifer, ¿verdad?, ya había destruido por su rebelión. Todo esto vamos camino a una restauración donde nosotros, Dios nos pertenece y nosotros le pertenecemos. O sea, Él es nuestro para siempre y nosotros seremos suyos para siempre. Ahora, vamos a leer ahora lo que dice aquí en Apocalipsis 2:7 y lo que podemos concluir es que el árbol de la vida está en el medio del paraíso de Dios. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, lo voy a leer, Apocalipsis 2:7, dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer ¿de dónde? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Literalmente dicho por la Biblia, Apocalipsis 2:7. O sea, la calle de la santa ciudad es tan gloriosa que se le llama paraíso. Esto fue sacado por causa de Lucifer y por causa del hombre, porque tanto el hombre como Lucifer pecaron. La diferencia es que en Lucifer no hay redención porque él pecó, pues obviamente en una parte y ya en la eternidad. Nosotros como seres humanos hemos venido a cargar, mi hermano, con el pecado por generaciones. O sea, no fue que nosotros nacimos perfectos y pecamos. Lucifer fue diferente y Adán y Eva, aunque eran perfectos y pecaron, ya había otro plan. Ya Lucifer en la manera que pecó y todo lo que hizo, ya en él no hay cambio de nivel de conciencia. Su conciencia es lo que es y es caído para la eternidad. Así que así mueren también los que mueren en sus pecados. Cristo no los limpia, no cambian, mueren en el mismo nivel de conciencia y serán siempre lo mismo en el tormento. O sea, realmente, mi hermano, cuando vemos nosotros el caso de la profecía bíblica y vamos a la profundidad de la palabra, podemos glorificar cada vez más a Dios y realmente esto que tiene que ver con Dios no es nada aburrido, es bastante impresionante. Que los seres humanos sean aburridos, que hayan pastores aburridos, que haya gente que no comprenda lo que es la realidad del evangelio, que haya gente que quieran poner a Dios en su teología de cuatro paredes, eso es diferente. Pero esto muchos no van a poder llegar porque han querido poner un camino y han querido poner un espejo del evangelio que realmente no es el evangelio en su esencia y que realmente no tiene que ver con este mundo en la eternidad donde vamos a vivir con el Señor. Hermano, ha sido más que un placer el haber estado con ustedes en esta transmisión. Para nosotros siempre más que un gozo el poder compartir con ustedes los misterios bíblicos, los misterios espirituales y todo esto que ya la Biblia realmente nos dice. Solo hay que leer con atención, hay que leer con entendimiento. Y mi hermano, en el nombre del Señor, que usted siga siendo edificado, que usted sepa para dónde va, que usted esté firme y que ningún diablo mentiroso y perdedor le haga a usted perder la fe. Y se lo voy a repetir lo que ya habíamos hablado, ¿verdad?, en esta transmisión, mientras estábamos explicando algo muy importante aquí. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Recuerde, nuestros libros en Amazon, solamente escriba Miguel Sánchez Ávila, los podrá encontrar todos, lea bien. Mire bien, está la información del contenido de cada uno, Miguel Sánchez Ávila, y también, ¿verdad? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, suscríbase aquí, ¿verdad? También a nuestro Facebook, active la campanita de notificaciones en Facebook y en YouTube, y aquí, mi hermano, siempre estaremos compartiendo la santa, bendita y poderosa palabra del Señor para la edificación de todas las vidas y para que todo mundo en este tiempo final y decisivo siga creciendo y siga entendiendo los misterios de Dios, porque allá es a donde nos vamos. Allá no nos vamos para denominaciones ni para cositas de exterior. Allá no. Hacia adelante en el Señor y que Dios les bendiga con poder.